Estimados participantes, muy buenas tardes. Soy Carlos Mendoza La Rosa y en el programa Relaciones Comunitarias, en esta oportunidad desarrollaremos el tema aplicación de mecanismos de gestión y resolución de conflictos ambientales en los subsectores minero e hidrocarburos, ¿no? Bien, veamos en primer lugar el concepto de gobernabilidad democrática, concepto que está muy en boga y mucha gente lo trabaja, lo desarrolla, quizás dentro de un criterio no muy adecuado a veces. En primer lugar, debemos precisar antes de entrar a este concepto que solamente existe gobernabilidad democrática, como su nombre lo indica, en una democracia, es decir, en un Estado de Derecho. No existe gobernabilidad o no es medible la gobernabilidad en una dictadura, porque una dictadura es un gobierno de facto, es un gobierno, podríamos decir, de hecho, no de derecho, es un gobierno que no tiene control ni oposición política, o por lo menos no la tiene legalmente, y razón por la cual es inmedible la gobernabilidad en una dictadura. Una dictadura ya dejó de ser una valoración, es una descripción de un fenómeno político que obviamente los demócratas de esta parte de América no compartimos, ¿no? Por ese motivo, cuando hablamos de gobernabilidad, solamente puede darse o puede medirse la gobernabilidad en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, más no en una dictadura. Bien, la palabra gobernabilidad tiene muchas acepciones. Se puede hablar de governing o acción de gobierno, gobernance o gobernanza, otros le llaman gobernación también, ¿no? Es decir, tiene muchas acepciones que en el fondo significan lo mismo, pero que es bueno precisar las diferencias sobre la base de los tratadistas, los politólogos, los especialistas en este campo que han desarrollado este concepto. Para Joseph Vallès se entiende por gobernación como la capacidad de autocoordinación propia de redes constituidas por una variada constelación de organizaciones y entidades privadas y públicas, estatales y transestatales, es decir, la capacidad de autocoordinación de la propia sociedad. Esto no depende de instituciones o reglas formales, sino que brota de un ajuste continuo entre sujetos colectivos e individuos de todo tipo. No presupone la existencia de un centro director desde el que se ejerce el poder o liderazgo político, sino que se configura como una trama de intercambio de recursos. Para Vallès, esta definición significa que la gobernabilidad no depende de una ley, depende de una praxis, depende de un comportamiento, depende de la actuación de los sujetos colectivos, depende del papel de los actores políticos o agentes económicos. Es decir, no depende en sí de una norma ni de lo que podríamos decir una directiva, depende de que todos estén de acuerdo con el sistema democrático e interactúen, intercambien recursos como un ejemplo o un modelo para que este sistema se retroalimente, ¿no? Otra definición, nosotros definimos a la gobernación como la coordinación que nace de la interacción constante entre actores políticos, económicos y sociales, sea de la esfera privada y pública, para resolver colectivamente los problemas que enfrenta cada sociedad. Esta es otra definición importante que ya se convierte en lo que podríamos llamar un sistema de coordinación, ¿no?, que se origina por una interacción entre actores políticos, económicos y sociales. No interesa que sea de la esfera privada o pública, ya esta separación de esfera privada o pública poco a poco está quedando un poquito atrás, ¿no? Porque hoy en día también hay un apoyo del sector privado al sector público y viceversa. También existen vínculos directos del sector público hacia el privado. O sea, ya no hay una separación radical, tajante entre los dos sectores público y privado como antes. Para Koyman, la gobernación se entiende como las intervenciones orientadas a metas de actores políticos y sociales con la intención de crear una pauta de interacción más o menos estables y predecible dentro de un sistema sociopolítico que será tanto más posible cuanto más acorde con los deseos u objetivos de los actores intervinientes, ¿no? Entonces, son intervenciones que pueden tener una direccionalidad, una meta de actores políticos, ¿no? La palabra actor político también es bueno siempre recalcarla, implica aquellos que intervienen en la vida política en forma organizada, que tienen un papel, un espacio, que tienen un programa, que tienen una ideología, que tienen algún tipo de organización para actuar políticamente. Veamos ahora el concepto de la palabra, el significado de la palabra gobernanza. Para Vallès, Joseph Vallès, gobernanza se entiende la estructura que asume un sistema social y político a consecuencia del esfuerzo y de las intervenciones practicadas por los distintos actores presentes en él. En esta configuración ningún actor desempeña un papel de primer plano,
sino que se producen numerosas interacciones entre la pluralidad de actores. Canales, José, gobernabilidad y gestión pública, ¿no? Esta es una definición importante en la cual también la estructura, aquí hablan de sistema social y de una estructura permanente en él, donde hay actores que participan y configuran papeles de primer plano, ¿no? Y entonces hay interacciones entre pluralidad de actores. Para el PNUD, gobernanza significa el marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas, ¿no? Esto lo señala el PNUD, ¿no? Marco de reglas, instituciones y prácticas para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y también las empresas que intervienen dentro de él. Nosotros entendemos por gobernanza como las reglas de juego, régimen político como forma de gobierno, que fijan los límites y los incentivos para la constitución y funcionamiento, ¿no? Del sistema que surge como el resultado conjunto de los esfuerzos de interacción de todos los actores políticos, económicos, sociales y culturales que intentan utilizar estas reglas de acuerdo con sus propios intereses y objetivos, ¿no? Como ya su nombre lo indica, pues la gobernanza también abarca reglas de juego. Ese es un elemento diferenciador claro, es una nota característica importante de este concepto. Bien, criterios de gobernabilidad según la Universidad de Harvard. La gobernabilidad implica un concepto y un contenido más amplio que el del gobierno. Abarca más de lo que es un gobierno. La gobernabilidad es un sistema de redes y los procesos son elementales y esenciales de la gobernabilidad. Obviamente, ¿no? Es como un modelo informático que va interactuando y hay redes y procesos que permiten eso. La gobernabilidad no se refiere solo a las instituciones, aunque éstas sigan siendo importantes. También la gobernabilidad como sistema implica interconexiones y flujos constantes que van generando lo que significa que el sistema pueda retroalimentarse permanentemente. La gobernabilidad supone pilotar la sociedad en los ámbitos de interés público. La palabra pilotar es como conducir, direccionar, ¿no? O sea, es similar a lo que es la palabra cibernética, que también implica el arte de gobernar, conducir, ¿no? Kubernetes, es gobernar en sí, ¿no? La gobernabilidad tiene una importante dimensión internacional, es medible, es comparable, es apreciable a nivel internacional, es registrable, ¿no? A nivel internacional, siempre y cuando, reiterando, hablemos de sistemas democráticos, ¿no? Los medios de comunicación pueden jugar un papel determinante en la gobernabilidad, ¿no? De hecho que juegan, porque los medios son generadores de opinión, y la opinión es tan importante en la gobernabilidad como el comportamiento de los individuos. El papel de los ciudadanos es fundamental en todo sistema de gobernabilidad. Estamos hablando de una ciudadanía responsable, estamos hablando de personas que pueden criticar, pero no cuestionan el sistema político. No se cuestiona porque obviamente la democracia ha demostrado a través de la historia que es el mejor sistema que cualquier otro que se le puede comparar. La cultura y las tradiciones son factores determinantes en la forma en que la gobernabilidad evoluciona en una determinada sociedad. Obviamente no es tan fácil aplicar un concepto a cualquier realidad cultural. Esto requiere de que se interiorice, se haga suyo dentro de esa realidad. Por eso también hay factores culturales, tradicionales, que pueden servir para que se consolide la gobernabilidad o para que no pueda prosperar en una realidad determinada. Veamos la gobernanza ambiental. Primera columna, elementos constituyentes de la gobernabilidad ambiental. Veamos proceso de selección, supervisión y reelección de la autoridad. Es el primer aspecto, ¿no? Donde existe una autoridad ya que tiene que no solo tomar decisiones, sino que cualquier decisión o actividad o actuación esté vinculada a que no haya deterioro del medio ambiente. También hay respeto de los ciudadanos y del Estado a las instituciones que rigen su interacción. Y también hay capacidad de formular e implementar políticas adecuadas. En otras palabras, también no solo la autoridad, sino los ciudadanos participan como un elemento constituyente de la gobernabilidad ambiental. Es una manera también de actuar. Indicadores de la gobernabilidad ambiental. Voz y responsabilidad. Voz y responsabilidad significa actuación, participación. Es un derecho ciudadano participar y tener voz. Estabilidad política, un concepto interesante que implica que las instituciones de un sistema son permanentes, tienen estabilidad, tienen continuidad, se retroalimentan, están fortalecidas por el comportamiento ciudadano. Eficacia gubernamental.
significa que el gobierno debe actuar bien, no, o sea, no se trata de que haya gobierno, que el gobierno cumpla con los objetivos y metas, tome buenas decisiones, ¿no? Acepte la crítica, acepte la oposición, acepte la fiscalización, que es un elemento fundamental de la democracia. Calidad regulatoria. La calidad regulatoria significa, como su nombre lo indica, que haya una regulación, pero que tenga estándares de calidad. O sea, no cualquier regulación, sino que una regulación que oriente o que esté orientada hacia cosas positivas. Estado de Derecho, ya lo hemos visto, es inseparable. Es el apellido de la democracia, el Estado de Derecho. No hay democracia si es que no hay Estado de Derecho. Y para que haya Estado de Derecho tiene que haber una constitución, tiene que haber leyes, tiene que haber una jerarquía de normas, ¿no? Y una constitución emanada de un poder constituyente, no de la voluntad de una sola persona, ¿no? Como en el caso de otros países, como el caso de Cuba, ¿no? Ahí no hay constitución porque ese es producto de una dictadura. Eso no es constitución, es simplemente nada más, es una carta política de un señor que se quedó más de 50 años en el poder. Y eso nunca será democracia. Control de la corrupción. Control de la corrupción, más que control, sería combate a la corrupción. O sea, la corrupción es lo que más puede generar una inestabilidad, porque la gente cree que la corrupción es inherente al sistema político, cosa que es todo lo contrario. Es al contrario, es socavar el sistema político, es un delito sancionable y grave. Análisis de costos y beneficios de las opciones de política. Veamos las opciones. Primera opción, articulación de la intervención intersectorial estatal en los conflictos socioambientales. Bueno, aquí, como su nombre lo indica, intervienen varios sectores del Estado. Los costos. La institucionalidad demandará un costo de infraestructura y recursos humanos. Implica tiempo para el desarrollo de normatividad, rediseño de roles y funciones. Demanda una fuerte voluntad política que articule los diferentes sectores para el desarrollo de habilidades para el manejo y gestión del conflicto. Estos son lo que llamamos los costos, ¿no? Como su nombre lo indica, tienen un valor, cuestan y por ese motivo se presentan como costos. ¿Qué beneficios da esta opción? Fortalecerá la presencia y la actuación del Estado de manera articulada y con soluciones integrales, que mejoren la gobernabilidad con el respeto del Estado de Derecho y mantenimiento de la estabilidad política, ¿no? Entonces aquí está la actuación del Estado y la presencia del Estado de manera articulada y mejora la gobernabilidad. ¿Quiénes son los ganadores? Las partes, comunidades y empresas contarán con mayor presencia del Estado, de manera más técnica, eficaz, transparente y accesible. Entonces aquí los que son ganadores es lo que podríamos llamar la sociedad civil, ¿no? Porque habrá una participación del Estado mucho más adecuada, más técnica para solucionar cualquier problema. Perdedores, grupos políticos, líderes comunales, así como empresas que instrumentalicen a los actores sociales a la movilización ciudadana en contra del desarrollo armónico de la comunidad. Estos son los grupos que no quieren o no desean participar, digamos, dentro de un sistema de apertura que puede brindar una democracia. Otra opción, descentralización y fortalecimiento de la actuación de los gobiernos regionales en los conflictos socioambientales. En otras palabras, descentralizar es transferir competencias. En este caso, ¿a quién? A los gobiernos regionales que enfrentan un conflicto socioambiental. El costo, revertir la tendencia centralista a abordar los conflictos, especialmente por la presión de lobbies. Ya dijimos, el lobby es un grupo poderoso de interés privado. Son grupos que gestionan intereses particulares, tienen gran poder, manejan mucho dinero, tienen acceso a los medios, tienen contactos internacionales, tienen una presencia importante. La expresión lobby significa pasillo en inglés, ¿no? Y es de origen británico esta palabra, en cuanto al lobby era pues el lugar donde el congresista tenía que conversar con personas que le pedían algún tipo, no de favor, sino de proyecto de ley que se aplique, ¿no? Que se apruebe. Desarrollar equipos calificados demandará un proceso de capacitación y diseño institucional. Es decir, hay que capacitar a las autoridades regionales para que puedan resolver conflictos socioambientales, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Se abordarán de manera temprana los conflictos. Con ellos se reducirán los costos económicos, sociales y ambientales producto de las crisis. O sea, el conflicto no se vuelve un conflicto nacional, sino se convierte en un conflicto regional, solucionable, abordable por la misma autoridad, ¿no? Reducirá los costos, reducirá cualquier tipo de riesgo y obviamente el resultado va a ser mucho más positivo. ¿Quiénes son los ganadores en este modelo? Las empresas se benefician con una intervención temprana de las autoridades regionales, las mismas que fortalecerían su capacidad de gobernabilidad. Estamos hablando de empresas privadas que pueden también intervenir tempranamente, ¿no?, con las autoridades regionales. ¿Quiénes son los perdedores?
los funcionarios que tienen una visión centralista, los lobbies que apuestan a la resolución de conflictos desde Lima y en función de sus intereses. Es decir, todo aquel que piense que Lima soluciona el problema va a quedar como perdedor en este modelo, en esta opción de una opción de política para resolver conflictos. Siguiente opción, política de fortalecimiento de las unidades de intervención existentes en conflictos socioambientales del Estado, central para mejorar el impacto de sus actuaciones. Esta política tiene costos. El mayor costo será ampliar la presencia de los recursos humanos altamente capacitados para la prevención y facilitación temprana. Supone una inversión menor respecto al rediseño institucional, pues está restringido al desarrollo de capacidades de intervención de las instancias ya existentes. En otras palabras, el costo de esto significa que se está capacitando a más recursos humanos, ¿no?, para prevenir y facilitar o resolver un conflicto socioambiental de una manera más eficaz. ¿Cuáles son los beneficios? Mejora rápida de la actuación del Estado sobre los conflictos sociales, aunque limitada en el tiempo. Se contará dentro del Estado con unidades más eficaces para la prevención de conflictos y atención de crisis. Se reducirá la base del descontento social. En otras palabras, este tipo de opción política significa también que los conflictos van a ser resueltos rápidamente y hay unidades del Estado más eficaces, más especializadas, más capacitadas para resolver los conflictos. ¿Quiénes son los ganadores? Los funcionarios e instancias del Estado se legitiman a través de intervenciones técnicas más claras, sistemáticas y objetivas. Los perdedores, la cadena de corrupción presente en las comunidades, empresas e instancias del Estado. Se reordenarían los poderes locales y perderían base ciertos liderazgos y padrinazgos, ¿no? Este es uno de los graves defectos de la política, el clientelismo, el padrinazgo, el compadrazgo, es decir, todos los elementos que se alejan de las normas y generan una utilidad personal a terceros. Última opción, mejora en los procesos de participación y consulta en los procedimientos administrativos y técnicos relacionados con el desarrollo de procesos mineros. Costo, esta política puede financiarse a través de la cooperación internacional y con tesoro público pues es relativamente menos costosa. Los procesos de concertación y construcción de consensos demandan más dedicación y tiempo que las decisiones tomadas verticalmente. Obviamente son decisiones horizontales, la concertación implica eso, implica llegar a un entendimiento para evitar un conflicto mayor. Beneficios, las empresas desarrollarán políticas de relacionamiento transparentes, públicas y participativas. Las comunidades establecen negociaciones con mayor información con una perspectiva de desarrollo sostenible. Ganadores, se benefician las comunidades con mecanismos claros e imparciales. Los pueblos indígenas dispersos y alejados dispondrán de mecanismos de participación. Perdedores, los operadores políticos que con base en la desinformación y en la ausencia del Estado canalizan las demandas a favor de intereses particulares y a fines políticos de carácter electoral. Veamos ahora la implementación de las políticas para solucionar los conflictos socioambientales. Tenemos 5 políticas importantes, ¿no?, orientadas para solucionar estos conflictos. Primera política, transferencia de competencias y funciones a las regiones. Aquí se elabora un proceso de transferencia de competencias y funciones para el manejo de conflictos hacia los gobiernos regionales, que implique la creación de unidades de las regiones y que se traduzca en una normatividad regional y nacional. Desarrollar una redefinición de las unidades centrales de gestión de conflictos para que actúen de manera complementaria a las unidades regionales. Esta primera política pues implica transferir competencias, algo así como descentralizar, para que se manejen los conflictos hacia los gobiernos regionales, como su nombre lo indica. Otra política, la segunda, desarrollo de una institución pública regional encargada de la gestión de los conflictos. Acá se pide conformar una subgerencia de gestión de conflictos socioambientales, normatividad interna que delimita las competencias y funciones de su intervención en los conflictos socioambientales en concordancia con lo que corresponde a la transferencia de competencias y recursos por parte del Estado central. Fortalecimiento de las comisiones ambientales regionales y las comisiones ambientales municipales. Aquí se trata de crear ya una organización, una organicidad, una institución que se encargue solo de gestionar los conflictos. O sea, no es de que actúe indirectamente, sino tiene que actuar directamente, creada esa institución para ese fin.
Siguiente política: fortalecimiento de las unidades regionales de gestión de conflictos. Contar con un equipo humano con altas capacidades técnicas para la intervención temprana en las problemáticas de los conflictos y con habilidades para la generación de confianza, de mediación y de facilitación de conflictos, ¿no? Poseer un marco conceptual y herramientas e instrumentos validados y consensuados para intervenir en conflictos. Aquí, entonces, hay unidades regionales ya de gestión, pero hay que fortalecerlas. Es decir, darles un marco conceptual, herramientas, instrumentos, para que puedan resolver los conflictos de una manera adecuada, ¿no? Una gestión de conflictos. O sea, ya hay unidades, pero se trata de fortalecerlas. Siguiente política: creación de mecanismos y procesos de intervención que generen condiciones de diálogo. Acá hay intervenciones post-conflicto que reconstruyan las relaciones y creen condiciones para procesos colaborativos y eviten el reescalamiento de los conflictos, ¿no? La palabra reescalamiento significa que ha habido un escalamiento previo. Ese escalamiento significa que el nivel de conflictividad ha subido, incluso se puede llegar hasta la violencia, ¿no? Entonces, por ese motivo, lo peor de un conflicto es cuando se va escalando, cuando va aumentando su intensidad, cuando va generando procesos irreversibles y desemboca en actos de violencia. Una mayor presencia en las provincias con mecanismos de recojo, consulta y atención, usando las ventanillas existentes a través de los delegados regionales. Identificar y fortalecer los mecanismos locales y o tradicionales de manejo de conflictos, ¿no? También sería esto parte de esta política. Última política: articulación con la sociedad civil, las empresas y actores del desarrollo para ampliar la capacidad de respuesta regional frente a los conflictos. Acá se habla de articulaciones con las instituciones autónomas, como la Defensoría del Pueblo y de la sociedad civil, para lograr un compromiso en la actuación conjunta, sinergia y comunicación de los distintos equipos, metodologías y procedimientos de actuación, ¿no? Entonces, articulación implica que interviene la sociedad civil, las empresas, aquellos que están vinculados al desarrollo, a fin de que haya una respuesta regional frente a cualquier conflicto que pueda generar una amenaza de violencia, ¿no? Muchas gracias, estimados amigos.